no te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Dile al Señor, no te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Aleluya. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Jonás. Jonás, capítulo 1, versículo 1. No te quiero fallar jamás. Pero fallamos. Es que yo soy humano, yo tengo derecho a fallar. Y reconocemos y nos tiramos esas culpas arriba de nosotros. Yo tengo derecho. No, usted no tiene ningún derecho. Una vez que usted le entregó su vida a Cristo, ya Cristo tiene que gobernar en usted. Ya Cristo tiene que dirigirlo a usted. Y a veces cantamos y no sabemos lo que cantamos. Pero esta es una oración que usted está cantando. En grupo, hacemos, hoy está hablando en plural, la iglesia que tiene que estar unida en la oración, en la... Amén. Amén. Hacemos esto y no te quiero fallar jamás. No, es que lo que pasa es que yo le pedí a Dios que me diera un paquete de dinapán y como no me lo dio, bueno, yo fui a agarrar una pistola y fui a atracar al portugués de la esquina. No, confía en el Señor y Él hará. Amén. Allí está ¿cómo se llama la regla del cristiano? La fe. El justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Y yo no me estoy dirigiendo a nadie aquí, simplemente lo estoy diciendo porque se me ocurrió. Amén. Bien, vamos a leer, póngase de pie, vamos a reverenciar esta palabra. Usted va a estar más tiempo que yo sentado, que yo estoy parado hasta que se vayan. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, acostúmbrense a traer su Biblia para que lea la palabra y la compartamos. Amén. Amén. Si no tiene, compre una. Por ahí hay dos Biblias que se pueden usar. Yo le puedo prestar esta porque voy a usar ahorita el celular. Pero hay que leer, hay que compartir la palabra. Amén. Dice la palabra de Dios desde Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. ¿Lo tenemos todo? Amén. ¿Quién necesita la palabra? Ok. Sí, busquen y digan amén. El que lo encontró. No, sí. Jonás, profetas menores. Amén. Amén. Bendito eres Jesús. Digan amén. Amén. Ok, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, o de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir.
Y el patrón de la nave, es decir, el capitán, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Jonás. Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, soy evangélico. Amén. Y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Quiero pararme aquí un momentico, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que presentarnos donde sea: soy cristiano evangélico. Hermano, eso es un sello que va a permitir que el diablo no se meta contigo. Amén. Y porque la gente siente temor de meterse con un evangélico. Hay uno que el diablo los usa para humillar a los hermanos y hacerlo, pero el que teme a Dios sabe que ese es un hombre o una mujer de Dios, ese es un joven, ese es un niño de Dios. Amén. Amén. Porque nosotros somos propiedad del Señor. ¿Me están entendiendo que nosotros fuimos comprados con un sacrificio a precio de qué, Rosita? De sangre. De sangre. Eso no fue cualquier cosa, Omar. Fue algo que el Señor hizo por amor a cada uno de nosotros. Amén. El plan de Dios es salvar a la humanidad. Vamos a seguir. ¿A dónde me quedé? El 10. Ok. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ya estaba saliendo a relucir el pecado, ya estaba saliendo a relucir el que estaba escondido allí. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Se dan cuenta que Jonás sabía todo eso, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes, sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ellos trataron de salvar a Jonás, aun cuando Jonás reconocía su culpa. Trataron de devolver la nave con tal de salvarle la vida a este hombre. Había amor en esta persona. Amén. Amén. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es como hablaban estos mundanos. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto, hicieron compromiso, hicieron promesa para servir al Señor. Fíjate lo que logró esta rebeldía de Jonás, que esta gente aceptaron al Señor, reconocieron que no había un Dios más grande, y ese Dios al que ellos estaban reconociendo es el mismo Dios al cual tú sirves, hermano. Amén. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pueden sentarse. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias te doy, Señor, porque a ti te ha placido que esta palabra se predique hoy. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero ponerle un título a este mensaje. Mi razón no es la razón de Dios. La razón de Dios tiene que ser mi razón. ¿Se parece? La razón de Dios tiene que ser mi razón.
Entonces podemos, y hemos leído algo, hermano, que si se quiere, en este primer capítulo, usted va a entender el plan que tenía Dios con Jonás y el propósito que tenía Dios para que Jonás predicara donde tenía que ir. Porque nosotros nos movemos en el ámbito espiritual, nosotros nos movemos en las cosas de Dios por un propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Porque el propósito de Dios está en ti y está en mí. Amén. El propósito de Dios no es mi propósito, pero el Señor dice que si 2 o 3 se proponen, entonces Dios también se mete allí. Amén. Amén. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Si ustedes se proponen, voy a visitar a fulano de tal, oye, voy a buscar a 2 o 3 personas que vayan conmigo, el Señor te va a dar el respaldo porque estás haciendo bien, estás pensando bien, estás metido en el propósito que Dios quiere. Amén. Pero vemos a un hombre llamado Jonás. Era un profeta. ¿Qué es un profeta para ti? ¿Alguien puede decirme qué significa la palabra profeta? La voz de Dios en la tierra. La voz de Dios en la tierra. ¿Alguien más puede decir algo? ¿Ah? Es una persona enviada, es una persona que habla lo que Dios quiere que se diga acá en la tierra. El profeta tiene que dar profecía, pero profecía verdadera. En este tiempo hay muchos falsos profetas, mucha gente que se han desviado de la verdad, profetizando y diciendo cosas que no van a ocurrir. Y muchos de nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos, porque esos falsos profetas están en nuestro teléfono. Amén. Amén. Esos falsos profetas, todo lo que profetizan por TikTok, por Instagram, por lo que sea, ellos están aquí y nosotros vemos y leemos y nos dejamos a veces seducir por esa falsa profecía. Amén. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con los falsos profetas. La palabra nos describe, hermano, que para estos tiempos los falsos profetas, dice la Biblia, engañarían aún si fuera posible a los escogidos. ¿Cuántos son escogidos? Amén. Delante de Dios. Amén. ¿Cuántos fueron escogidos por Dios? Amén. Yo no sé, como que tienen miedo de decir amén. Yo soy un escogido de Dios. Amén. Yo hago lo que Dios quiere que yo. Yo predico la palabra. Yo trabajo en la obra del Señor. Yo soy un escogido de Dios. Yo soy un empleado de Dios a tiempo completo. Y usted también tiene que serlo, hermano. Pero que no seamos de eso que vayan a engañar. Claro, que no seamos engañadores. Hay muchos engañadores dentro de nuestras congregaciones, dentro del ámbito espiritual, donde predican grandes campañas. ¿Con qué objeto? Hay muchas formas, hay muchas cosas que la gente está viendo dentro de las iglesias. Están viendo grandes negocios, están viendo buenas finanzas, están viendo vivir bien, pero Dios no te llamó para eso, porque Él es tu proveedor y Él es tu pronto auxilio. Aleluya. Y me gozo cuando escucho a los hermanos dando testimonio que no tenía esto y el Señor me proveyó. Imagínate tú a la viuda de Sarepta parada aquí dando un testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cómo te sentirías tú escuchando a esta mujer? La viuda de Sarepta tenía un puñito de ¿qué? ¿Y un poquito de qué? ¿Para qué? ¿Era para sobrevivir toda la vida? No. Ella le había declarado al profeta Elías: no te puedo dar, porque hay 2 raciones, una para mí y otra para mi hijo.
y voy a comer y mañana moriremos. Mañana. Pero mañana no existe, porque el día aceptable es hoy. Amén. Usted tiene que tener base para predicarle a alguien y le dice, no, yo lo voy a aceptar mañana. Pero ¿sabes tú cuándo? ¿Que vas a amanecer mañana? Muchos se acuestan y no se levantan. Muchos están trabajando y no regresan a sus casas. Muchos andan en sus carros y no regresan a sus casas. Y limitamos a Dios, creyendo de que Dios me tiene que salvar, porque si Él me quiere salvar, Él me va a salvar, Él me va a sacar del pozo de lodo donde yo me metí, pero no es así. Si Dios lo hace por la misericordia de Él, amén. Pero no hagamos cosas malas y nos acostamos mal. No me reconcilio, yo la odio, yo lo odio, esa mujer tiene que pagar, ese hombre tiene que pagar, yo voy a aprovechar la vida ahorita, pero mañana me voy a reconciliar con Dios. ¿Ustedes creen que el hijo pródigo pensó de manera sensata cuando estaba comiendo de las algarrobas? No, ¿él comió o no comió? Yo creo que probó a ver qué sabía. Oye, pues si los cochinos se la comen con esas ganas, imagínate. Pero no, hermano. Él se sentó y meditó. ¿Cuántos jornaleros hay en mi casa de mi padre? Y a ninguno le falta nada. ¿Sabes quién es tu padre? ¿Te ha faltado Dios? ¿No ha faltado Dios? Aunque sea arepa con mantequilla, orilla de casabe, pero no nos vamos a acostar sin comer. Tenemos que estar acostumbrados a los procesos que Dios nos pone para poder saber quién es Dios y para poder ver su gloria. Cuando veas que no tienes nada, wow, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Usted no va a esperar al Chapulín Colorado, ¿verdad que no? Usted tiene que esperar en Jehová y Él hará. ¿Qué va a hacer el Señor? Espera en Jehová y Él hará. Eso aparece en el Salmo 37. Creo que es el versículo 7. Pero el Señor va a hacer. Y en estos días escuchaba al hermano Donny predicando. Y vemos que él habló de una mujer llamada Agar, que estaba, y creo que lo refirió la hermana Yeli el día viernes en el culto de mujeres. Estuvo muy bueno, por cierto. Tuve que cantar porque no hay mujeres, no había mujeres que cantaran ese día. Pero doy gracias a Dios, hermano, porque Dios escuchó el clamor de ese muchacho y de esa mujer que estaban en el desierto, no tenían agua, no tenían nada, pero se acordaron, porque usted y yo somos luz en medio de las tinieblas. Nuestras enseñanzas tienen que estar con nosotros, y la oportunidad que se nos presente de hablarle a alguien del Señor, hermano, esa oportunidad no se puede perder. Amén. 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 Pero no predique por fastidiar a la gente, suelta el mensaje y no espere que se convierta. Ellos se van a convertir cuando se den cuenta de que lo que tú le estás diciendo está escrito en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada que penetra hasta partir el alma y cierne los tuétanos. La palabra de Dios hace como quiere en la vida del ser humano cuando la persona le da lugar a la palabra de Dios. Amén. Pero no le pongas excusa a Dios. No, la excusa es la peor mentira que puede haber. Yo se los he dicho, pero hoy se los vuelvo a decir. Ponemos muchas excusas para servirle a Dios. Y ponemos cosas, que yo me fui de allí porque ahí me veían feo, ahí me trataban mal. Mira, Jonás se preparó para huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios. ¿Qué es huir? Salir corriendo, hacer cosas para que digan,
No, se fue de allí porque ahí lo trataron mal. ¿Pero te ha tratado mal el Señor? No. ¿No ha tratado mal el Señor? No. El Señor es bueno. El día de hoy estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén. Y entonces Jonás se fue, bajó a un puerto llamado Jope, y allí se montó en un barco que no iba a donde Dios lo había enviado, donde Dios lo había mandado, porque tenía que cumplir una misión, porque había un propósito de Dios sobre esa nación o sobre esa ciudad llamada Nínive. ¿Cómo se llamaba? Nínive. Y esa era la capital de los asirios. Y era una gran ciudad, era una metrópoli, que dice la Biblia que era 4 días de camino recorrerla, pregonando un evangelio o un mensaje que Dios había enviado al profeta, le había dado al profeta para que pregonara y le dijera a Nínive, lo que Dios iba a hacer con ellos. En este tiempo, cuando se escuchan muchas cosas, nosotros debemos estar alerta. Debemos prepararnos. La venida del Señor está a la puerta. La venida del Señor está a la puerta. Cristo viene pronto. Cristo viene, hermano. Aunque usted no lo quiera creer, aunque nadie lo quiera creer, pero Cristo viene. Y en Apocalipsis dice, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. Pero seguimos estudiando a Jonás. Jonás, según un comentario que hizo John MacArthur, este hombre ya murió hace apenas como una semana, el que escribió la Biblia, MacArthur, y él dice que en su comentario que Jonás era hijo o el hijo de la viuda de Sarepta. Tendré que investigar y no me crean a mí, yo voy a investigar. Pero si él lo dice, porque lo investigaron, porque editar una Biblia de esa manera, de esa magnitud, hermano, hay que sentarse a meditarla, a escudriñarla y a sacarme, a indagar allí. Pero podemos ver que Jonás, él estaba rechazando un mensaje que Dios le había entregado. Su primera misión era ir a Nínive. De acuerdo a la descripción que habla, fue el único profeta que Dios envió a llevar un mensaje de salvación a Nínive. Cuando usted predica o cuando yo predico, yo tengo que esperar que la gente se salve, que la gente entienda que lo que estamos hablando es algo inminente que viene y que no podemos eludir la palabra de Dios buscando cosas, haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Me están entendiendo, amados? Hoy tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Y que seamos partícipes de decirle al vecino, a nuestros hijos. Yo tenía mis 4 hijos descarriados, le doy la gloria a Dios, no para jactarme. Ahorita todos le están sirviendo al Señor. Y no es porque yo era el mejor papá o el mejor evangélico, no. Es que ellos fueron instruidos desde niños en las cosas de Dios. Instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no. Por eso yo te digo, hermanos queridos o hermanas, a tus niños háblale de Dios desde pequeño. Incúlcale la palabra de Dios, enséñale la palabra de Dios, para que aun cuando fuere viejo, no se apartará de esa palabra. Va a existir en ellos un temor. Wow, me aparté. Sí. Y hay un temor, pero Dios siempre va a dar una oportunidad por la promesa que te hizo a ti. Amén.
Y no te sientas mal. Ora por tus hijos. Ora. Ora nada más. El poder del cristiano está en la oración. Dios delegó un poder sobre ti, sobre mí. ¿Qué es la oración? Y la oración de fe, que es una de las oraciones, salvará al enfermo de lo que dice. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Porque si se muere en medio de esa oración, Dios lo va a perdonar. Pero no podemos persistir en el pecado y seguir huyendo de la presencia de Dios. Porque todas las personas que se apartan de Dios, hermano, están huyendo de del Señor. Más nada, no hay más excusa. No hay que aquellos que me votaron, que entonces también me votaron en mi casa. No, usted tiene que seguir adelante. Amén. Amén. Yo digo, Jonás, su primera misión, y quiso fracasar. Quiso desviar el plan que Dios tenía. No seamos nosotros personas que querramos desviar a las demás personas del plan de Dios. No sé si ustedes están entendiendo lo que le estoy diciendo, pero es así. Usted tiene que permanecer fiel en las buenas y en las malas. Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en es. Entonces, cuando estamos en abundancia, estamos tranquilos, gozamos, comemos y esto. Pero cuando viene el hambre, cuando viene el problema, entonces nos acordamos de clamarle a Dios. Tenemos que buscar a Dios en las buenas y en las malas. Darle la gloria por lo que tenemos, porque eso nos lo dio Él, ¿sí o no? Amén. No es que yo tuve que trabajar y quemarme el lomo y esto, porque si no, no tengo nada. No, Dios te dio el empleo, Dios te dio la mujer, Dios te dio los hijos, Dios te dio tu casa, Dios te dio todo. Amén. Pero vemos a este profeta reacio, que no quería cumplir el mandato que Dios le había dado. Ahora, ¿por qué Jonás huyó de la presencia de Jehová? ¿Alguien me puede decir? No quería llevar el mensaje. Pero hay un porqué de Eleazar. ¿Por qué no quería él llevar el mensaje? Porque él sabía que Dios iba a perdonar esa gente, porque Dios tenía misericordia. Ay, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene misericordia? Amén. Dios es amor. Amén. Y no le pongas condiciones a Dios ni trates de cambiar el plan de Dios. Yo no puedo cambiar el plan de Dios. Dios tenía un propósito con un hombre que ¿qué hizo? A huir de la presencia de Dios. Porque tenía 9 años. Él conocía la situación de la gente, hermano. Él conocía que eran malos. ¿Cuántos son buenos aquí? Gloria a Dios. El Señor le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Porque aun cuando hagamos cosas buenas, hermano, tenemos que pensar y saber que todo lo que yo hago bueno es porque Dios es bueno y porque yo le sirvo a Dios. Pero que perdonar, donde nos negamos a lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí o no? Es que a mí me hicieron esto allí, esa mujer me hizo esto, no puedo perdonar a mi hijo porque yo lo eduqué de una manera, no para que me faltara. Hermano, ¿y quién eres tú? Personalidad diferente. Yo soy una personalidad diferente. Yo me puedo dormir con mi esposa y la palabra dice que somos una sola carne. Pero no significa de que yo voy a pensar igual que él o igual que ella. ¿Verdad que no? Cada uno tiene que pensar diferente para podernos ayudar. Porque cuando estamos pasando por tribulaciones como esposo, que tú ves a tu esposo bataqueado, tranquilo mi amor, tranquilo, tranquila mi amor, que lo que está pasando, Dios te está pasando por un momento, pero
lo que tú estás viviendo, yo también lo estoy viviendo. Ahí nos unimos. Amén. Porque tenemos que darle ánimo y levantar al que está caído. Levantar a la mujer que está caída. Y no, vete para allá que tú estás en pecado, como le dijeron a Job, los amigos de él, tremendos amigos. Estás así llegoso porque hay pecado oculto, porque tú tienes algo, por eso Dios te está castigando. Pero cuando tú conoces el propósito de Dios, entonces vas a ver cosas grandes y cosas buenas. A las cosas malas vean como buenas en el aspecto de Dios, porque un proceso de Dios no es malo. ¿O sí? No. Mira, hermano, ayunar es sabroso. No. Pero es bueno. Y es bueno. Por eso cuando usted canta, qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura. Mira, hermano, cuando usted ayuna, usted no siente hambre, porque Dios se encarga de sustentarte. Pero cuando tú estás pasando hambre, la cosa se pone fea. Sí. Y cuando uno tiene hambre, cuando el hambre como que pega más duro. ¿Verdad que sí? Y cuando no hay nada, que uno ve así los platos boca abajo. Entonces, pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no creas que es que tú te lo mereces. Es porque Dios te ama. Porque su misericordia es grande e infinita. Jonás se fue para Tarsis, uno de los puertos más grandes que tiene España, más próspero. Pero Dios no lo había mandado allí. No vayas para donde Dios no te ha mandado, hermano. Agarra para donde Dios te mandó, o agarremos para donde Dios nos mandó. Amén. No querramos cambiar la voluntad de Dios como Jonás que lo quiso hacer. Mira, hermano, había un profeta llamado Oseas. ¿Usted sabe quién era Oseas? ¿Ustedes conocen la historia de Oseas? ¿Ah? Josué. Pero ok, la historia de José, lo que tuvo que vivir este profeta de Dios. El Señor nos mete a veces en cosas donde no queremos entrar, pero que tenemos que obedecer. Y él obedeció la voz de Dios. Él no se fue para huir de la presencia de Dios. ¿Saben qué? Lean el libro de Oseas para que ustedes vean lo que Dios quiso hacer, para hacerle entender a él el pecado donde estaba el pueblo de Israel. Se habían prostituido adorando ídolos, haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Cosas contrarias a lo que Dios les había establecido. Y este hombre, Dios le dijo algo, búscate una mujer prostituta y cásate con ella, una mujer adúltera, una mujer, bueno. Y él le dijo, Señor, ¿y por qué tú me pones esa mantequilla? Él dijo eso, se aguantó y obedeció la voz de Dios. Se casó con una mujer que no tenía un buen testimonio, tenía un prontuario por el suelo. Pero hay algo que me gusta de Dios, hermano, es la misericordia que Él tiene, que Él no hace excepción de personas. Yo me agrado cuando yo veo a alguien que era un asesino, que era una prostituta, que era un homosexual, una lesbiana, y que Dios haya cambiado su vida. Mira, eso es alegría, eso es fiesta en el cielo. Eso tiene que ser fiesta en tu corazón, en tu casa. Dale la gloria a Dios. Oye, gloria a Dios, gloria al Señor, porque hiciste algo que nosotros no podíamos hacer. Porque no podemos cambiar la mente a nadie. O usted le puede cambiar el pensamiento a alguien. Ni aún a los niños, hermano. Los enseñamos, pero no le podemos cambiar su propia personalidad. Algunos aceptan su realidad
y otros quieren imitar lo que no deben imitar. Ahorita hay una guerra fuerte de las hermanas que se ponen esos vestidos como con aceite para que les quede bien talladito en el cuerpo, bien bonitas se ven ellas. Sí, y entonces critican a las que usan pantalón. Pero esto es peor que un pantalón, porque el pantalón, pero cuando esas mujeres pasan por donde hay un bombillo fuerte, se ve toda su humanidad. Y no, porque yo ando viendo y no que se ve. Y hay un dicho que dice que lo que está a la vista no necesita anteojos. Pero no puedo andar predicando en el púlpito que esto y aquello, porque hay un pastor llamado Ría, apellido Ría, no es el nombre para qué. Y entonces, hablando de los hilos mentales, de los cachetes, hermano, pero si usted está predicando eso porque usted vive persiguiendo con los ojos, usted es una persona que es un concupiscente. Wow, eso voy a predicar el domingo acerca del hilo dental y el cachetero. No agarre ese tipo de mensajes para edificar a la iglesia. No, señor, usted tiene que hablar de Cristo. Usted tiene que hablar de Cristo porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, agarre el mensaje, lea Salmos, lea allá en Nínive. Amén. Amén. Y se lo tuvo que tragar un pez para que pudiera recapacitar. Él no recapacitó en el momento, ni sabía que se lo iba a tragar un pez. ¿O usted sabe qué le va a acontecer el día de mañana? No. Podemos tener muchos planes y muchas cosas, pero el día de mañana, hay una canción como que dice, el día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer. El día de hoy. Lo de ayer ya pasó. La comida que te comiste ayer, hoy no voy a sentir hambre porque yo comí bastante ayer. Y mañana no sabemos si hay. Amén. Mira, estoy ayudando a la hermana Yelis a mudarse. Nos montamos en el camión, adelante tres, claro, el chofer, ella y yo. Y ella metió su bolsa de comida, la de la viuda de Sarepta, allí. Y cuando se bajó, bajamos todos los corotos, pero ella no bajó la bolsa de comida. Y llamó al hermano, y el hermano le dijo, no puedo porque no tengo gasolina para regresar. Y si regreso, no vuelvo para la casa. Tenía la vasija vacía. Y si él regresaba, se iba a quedar. Pero, hermano querido, y ella llamó a su hermano, pero es que te quedó, le pregunté ayer, que le fui a llevar un asunto ahí, y le pregunté, ¿y tu hermano te trajo la bolsa? No, viene en esta semana, hoy. Hoy le entrega la bolsa de comida ya en una reunión que tienen de familia. Pero lo que me impresiona es que a ella no le faltó nada, hermano, porque Dios sabía su necesidad. Dios conoce nuestras necesidades. No andes por ahí pidiendo, oye, que en la casa no hay nada, que las ollas están boca abajo. No, pídele a Dios, clama a mí, yo te responderé. Alguien Dios va a tocar para que te lleve. Hermano querido, a mí me trajeron un pollo por ahí que me lo mandaron de España y nosotros no sabíamos, pero me mandaron algo para que usted vea lo bueno que es Dios. Qué bueno es el Señor. Entonces, pero a Jonás se le había olvidado lo bueno que era Dios. ¿Se le había olvidado? No, Isabel, ¿qué fue lo que tú dijiste? Que Jonás sabía lo que Dios iba a hacer.
Cuando Dios te manda a algo, a alguna ciudad, es porque Dios tiene un propósito. Y Jonás prefirió que lo matara. Tírenme al mar, yo soy el problema, yo soy el que está ocasionando todo. Él reconoció todo eso. Pero no era lo que Dios quería. Dios no quería matar a Jonás porque lo hubiera matado de una vez. Dios tenía que procesarlo, Dios tenía que meterlo donde tenía que meterlo, porque él tenía que entender que él tenía que cumplir una misión que Dios le había encomendado. Dios te encomendó, predica, 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 hable de mí. Yo soy la única esperanza. No hay nadie que pueda salvar al mundo sino yo, a través de Jesús. Y Jonás, el único evangelista que no quiere que las almas se conviertan, no quería predicar. ¿Por qué? Porque él le parecía que era algo incorrecto que estaba Dios. Mi hermano, no trate de corregir a Dios porque no va a encontrar lógica por ningún lado. La lógica de Dios no es mi lógica, pero yo tengo que meterme en la lógica de Dios para poder ver cosas grandes, buenas y grandes cosas que yo no conozco, que voy a conocer cada día más y más y más, metiéndome con Dios. Pero si tú no oras, si tú no lees, ¿cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo vas a conocer del amor cuando Dios, en el propósito de Dios es salvar al mundo? Que si Dios pensara como nosotros, ya nosotros no existiéramos. Fuéramos un fracaso, o ya Dios había fracasado. Pero como Él todos los días renueva su misericordia. Jonás quería cambiar o dañar el plan de Dios. Dios quería salvar a esa gente que al parecer Jonás pensaba que no merecían salvación, no merecían la misericordia de Dios. Por eso mi razón no es la razón de Dios. Yo puedo tener razón, pero es que Jonás sí, él tenía razón, hermano. En la lógica humana, Jonás tenía razón. Él conocía el testimonio de esta gente. Esta gente era mala y merecían morir a la lógica de Dios, a la lógica de él, pero a la lógica de Dios también. Pero había algo que es el amor de Dios, que es la misericordia de Dios. Y el mundo en este tiempo está vivo por la misericordia de Dios. La palabra nos enseña de que la venida del Señor está a la puerta, pero que van a haber grandes acontecimientos que hoy están sucediendo. Y entonces algunos te escuchan los comentarios. Eso es lo que dicen los evangélicos, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero nadie dice voy a aceptar al Señor antes de que esta cosa me acontezca, porque nosotros no conocemos el día ni la hora en que ha de venir el Señor. No conocemos el día ni la hora en que nos vamos a morir. Y andamos coqueteando con el pecado, andamos jugando con el pecado, pensando de que Dios conoce mis debilidades. Dios dice, diga al débil, fuerte soy. Tú tienes que vencer a la debilidad. ¿Pero cómo? Con la oración. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Amando. Mira, hermano, hay muchas formas, pero hay que meterse donde Dios quiere que nos metamos. Meterte en un barco que no era la solución. Hay gente que se van de las iglesias pensando que en otra iglesia van a encontrar la solución. Pero allí seguirás tú con tu pecado y puedes hundir esa iglesia porque llevas algo que no existía en esa iglesia, que no había rencor, que no había envidia, que no había nada. Y llegaste tú como el COVID a contaminar esa congregación. Sí. Y pensamos, no, se acabó el problema, yo me fui de la iglesia. Pediste perdón, hablaste con el pastor, hablaste con los hermanos, hablaste con la pastora. No. Es que yo con arrepentirme, sí, pero tú tienes que dejar allá tu ofrenda, dejar allá, no el pecado. Y el pecado va contigo, tú tienes que sacarlo y que Dios se encargue de tirarlo a lo profundo del mar. Sí, a veces creemos
Oye, me dejé de esa mujer. Tenía la vida hecha de cuadritos, pero ahora ando viviendo libre. Somos libres, la mujer dice lo mismo, pero no es así. Cuando nosotros nos casamos, hermano, hacemos un compromiso fuerte. Sea en la iglesia o sea en las leyes. La palabra dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe de otra mujer. Lo que Dios unió sigue unido a la lógica de Dios. Yo no... Hay gente que usa el púlpito para tirar puntos. No, yo estoy hablando de lo que está ahí en ese mensaje. No se puede sabotear el propósito que Dios tiene con los seres humanos. Esto acarrea grandes consecuencias en los que se ponen en contra del propósito de Dios. Tenía razón Jonás. A la lógica humana sí, pero a la lógica de Dios no. Dios tiene grandes propósitos con la humanidad. Si ustedes leen Juan 3:16, ahí van a entender, y eso ustedes se lo saben, porque de tal manera amó Dios que envió José, hermano, o sea que Jonás se estaba negando a cumplir su primera misión que Dios le había encomendado, pero se estaba negando por rebeldía. A veces sentimos miedo para cumplir la misión que Dios nos da. A veces nos da pena hablar de Dios. A veces nos da pena mostrarnos como cristianos, decir soy evangélico. Jonás tuvo obligatoriamente que decir que era israelita, que era hebreo. Jonás tuvo que decir soy hebreo y sirvo. Y habló de la grandeza de Dios. Pero si no se presenta ese problema, él hubiera estado tranquilo. Un mundano más entre el grupo. Un tomate podrido en una ensalada. ¿Ustedes creen que esa ensalada va a tener gusto con un tomate podrido? Y una cebolla más. Bueno. Y sin vinagre y sin nada. Entonces, amado, él tuvo que mostrarse y decir, el problema soy yo, por mi desobediencia, por mi forma de yo comportarme delante de Dios y delante de las demás personas. Entonces, pero tuvo que Dios procesarlo, lo llevó a lo profundo del mar, allí meditó, allí oró, pidió perdón y Dios le dio la orden al pez y le dijo, llévalo ahora a la orilla, a donde yo lo mandé. Allí él tiene que cumplir el propósito que yo tengo con esa gente. Hermano, Dios te tiene preparado a ti para que tú prediques, para que tú hables, porque el mundano no tiene palabra de Dios. La palabra de Dios está en ti. ¿Están entendiendo eso? La palabra de Dios, tú la escudriñaste, la aprendiste, pero no era como un cuento, no. Era que había un propósito en la palabra de Dios en tu vida. Y el hombre de Dios que tenía que llevar ese mensaje para salvar a esa ciudad, estaba huyendo. Se estaba escondiendo, estaba durmiendo ya en el vientre o en el corazón de la nave en la parte de abajo, porque mientras estuvo en el vientre del pez, Rosita no pudo dormir. Los jamaqueos del pez para allá y para acá, eso lo tenían. Y algunos dicen que salió con vitiligo, con el cuerpo de diferentes colores, porque los jugos gástricos que tenían, que para deshacer los huesos que se comen esos peces y eso, lo tocaron, pero Dios no permitió que el hombre pereciera allí. Y tuvo que ir en contra de su voluntad, pero tenía que cumplir. Y llegó a Nínive, todo sucio ahí, no me imagino que se bañaría en la playa, lavaría esa ropa y la pondría a secar para poder salir, bellaco, elegante, para ir a llevar un mensaje de paz. Nínive será destruida. No decía de parte de Dios. Nunca dijo Dios, Nínive será destruida dentro de 40 días. Pero Jonás pensaba que predicando de esa manera, pregonando, él iba a desviar el plan de Dios y lo iba a cumplir, pero
ahí todo rebelde. Lo voy a predicar, pero no con ganas. Es que Dios no quería más nada, sino que él pregonara ese mensaje. A eso Dios lo había mandado. ¿Sí o no? Dios no tenía otro hombre preparado para esa gran misión. Tú fuiste preparado para una gran misión, hermano. Fuimos preparados para una gran misión. Fuimos comisionados desde el cielo para llevar un mensaje de amor y de paz. Que yo me quiera apartar de Dios para huir de Él y no hacer lo que Él quiere. Dios da la orden, Dios no ruega, Dios no pide, Dios manda. Y cuando Dios manda hay que obedecer. La desobediencia trae malas consecuencias. No hay pecado oculto que Dios no sepa. Y a veces Dios no lo saca a la luz para no avergonzar a la gente. Porque la misericordia de Dios es más grande que mi misericordia. Por eso es que mi lógica no tiene lógica con lo de Dios. Porque la misericordia de Dios es eterna, Eliezer. El amor de Dios es eterno. Mi amor es pasajero. Te amo mientras pueda, pero el día que me hagas algo, ay de ti. Nosotros no perdonamos. Dios perdona. Dios se olvida. Dios se olvida. Nosotros decimos perdonamos, pero siempre está la espinita ahí. La espinita. Ojalá pudiéramos sacar esa espinita, hermano. Esa espinita va a estar todo el tiempo allí. Tienes que perdonar. Y, pero ¿y por qué? Pero, si lo perdoné ayer, 70 veces 7. 70 veces 7. Son 460. O 90 ya. Volteé el número entonces. Volteé el 90, 60. Entonces, pero la lógica es que hay que perdonar. Jonás no quería perdonar a este por el prontuario que tenían ellos. Pero, amado hermano, hay que amar. Hay que perdonar. Dios tuvo que ponerle amor a Jonás en el corazón. Jonás era un patriota, porque esta gente tenían a Israel vuelto un zaperoco. Esta gente tenían a Israel arrinconado. Eran un ejército enorme, tenían grandes preparaciones militares, tenían grandes armamentos que Israel no tenía. Pero era porque Israel había desconocido el poder de Dios. Porque en sus delitos y en sus cosas se desviaban de Dios. Y entonces comenzaron a tener consecuencias y comenzaron a ser invadidos por los otros pueblos. Cuando el lunes, cuando hablamos de los 400 años de silencio, allí comenzó el pueblo de Israel a pasar por tribulación. Bueno, ya no entrar en detalle, los griegos, los romanos fueron los últimos, pero pasaron por grandes situaciones. Dice la Biblia allí que en esos 400 años no se habló ni se nombró a Dios hasta que apareció un hombre llamado Juan el Bautista y irrumpió el silencio ese que había de que no se estaba predicando la palabra. Y él comenzó a hablarle a la gente y después comenzó a hablar de Jesús. Comenzó a decir, viene uno que es más poderoso que yo, al cual va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. En este tiempo, tú y yo tenemos que ser unos Juan el Bautista, predicar la palabra, pero que detrás de nosotros viene uno que es más poderoso que nosotros. Tenemos poder porque tenemos a Dios dentro de nuestro corazón, tenemos a Dios dentro de nosotros. Amén. Y eso nos da poder. Tenemos poder en la oración, tenemos poder en la palabra. Detrás de mí viene uno que se sabe todo esto porque Él lo escribió. ¿Entienden eso? ¿Quién escribió esta? La imprenta. Fueron preparados a través de todos los tiempos muchos hombres.
Yo le tenía a ustedes una clase de discipulado. Y Jonás no quiso entender, no quería entender. A veces el Señor, ese malandro, de esa manera. ¿Soy yo para juzgar a la gente? Dime, mi amor, ¿quién soy yo? Nadie. Díganme ustedes, ¿quién soy yo para juzgar a los demás? Nadie. Jonás estaba juzgando el plan de Dios, estaba juzgando a Dios. ¿Por qué Dios tiene que hacer esto? ¿Por qué Dios tiene que salvar a esa gente tan mala? Pero él no sabía, él sí sabía que si esa gente se volvía a Dios, Dios iba a tener misericordia. ¿Alguien me puede ayudar? Relléneme otro poquito de agua. Tenemos que compartir esta palabra, hermano. Tenemos que entender que aun cuando tengamos cosas buenas, tengamos lo que tengamos, tiene que existir un temor en nosotros. Y ese temor nos lleva a la obediencia, a la gran comisión. Ir por todo el mundo y predica este evangelio. Y el que creyere, bueno, lo que dice un interrogante, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Tienes fe cuando predicas? ¿Tienes fe cuando le dices a la gente que Cristo viene pronto? Amén. Tenemos que poner la fe en nuestra boca y decirle, no le digas, si no te arrepientes te vas para el infierno, que el diablo... No. Ese juicio ya está dado. No le diga a la gente lo que ya sabe. Mira, hermano, la gente se va al infierno porque quiere. La gente prefiere ir y desobedecer a Dios y se pierde porque quieren. El cristiano que se pierda es por desobediente, es porque no arregló sus cuentas con Dios. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que hay que estar con nuestras lámparas full, llena del aceite, llena de la unción de Dios. Ellas no criticaron a las otras. Le dijeron, vayan y busquen ustedes porque no sea que a mí me falte. ¿Sí? Y aquella, oye, pero den un poquito, no. Es como cuando te dan un pan a ti y a cada uno, ¿verdad? Y entonces tú te comiste el pan, entonces tú le quieres quitar el pan del azar porque el azar comes poco. No, déjalo que el gordo coma más tarde. Amén. En tiempo de crisis usted tiene que saber ahorrar. Estas mujeres ahorraron del aceite que tenían que tener para poder alumbrar el camino del novio. Nosotros somos esas vírgenes, somos esa iglesia que tiene que alumbrar el camino porque Él viene pronto. Amén. Y la luz de ustedes, mi luz, resplandecerá en medio de las tinieblas. Entonces Jonás se sorprendió cuando escuchó, oye, el rey se arrepintió y el rey no sabía nada. Oye, pero ahí viene un juicio, pero ¿qué está pasando? Bueno, vamos a creer a la palabra que dijo este hombre. Y quiso el rey, se despojó de su grandeza. Se quitó el traje de rey, dice la Biblia que se vistió de cilicio, se echó ceniza, se humilló y Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. La palabra dice que el que se humilla será engrandecido, será exaltado, será exalzado. Amén. Amén. Humillémonos. Jonás tuvo que ser humillado por el mismo Dios. Y después peleó con Dios y le dijo, yo sabía que tú lo ibas a hacer, por eso yo me negué. Obedece. Es mejor la obediencia que los miles de sacrificios. Jonás tuvo que ser sacrificado, pasado por el fuego, por el pez, pasado por muchas cosas, pero tuvo que obedecer. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a pedirle a Dios misericordia.
Porque mi razón no es la razón de Dios. Yo puedo pensar muchas cosas, pero Dios decide qué debo hacer. La razón de Dios es que Dios tiene razón. Así de fácil. Es así, milagro. Amén. Es así. Nosotros damos gracias a Dios. Levanta tus manos y dale la gloria a Dios y dale gracias, porque hasta el día de hoy Él ha tenido misericordia con nosotros. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por cada hermano. Gracias por la misericordia de Dios.